transición energética no se juega solo en el ámbito de la generación eléctrica. Se juega sobre todo en la industria. Y dentro de ella, el sector del metal es uno de los grandes protagonistas. Intensivo en energía, esencial para la economía y con procesos difíciles de electrificar. Para afrontar este reto, el hidrógeno renovable se perfila como una solución clave, capaz de sustituir combustibles fósiles en procesos industriales sin comprometer la productividad. Pero para que esa transición sea real, hacen falta empresas preparadas, innovación, colaboración y acompañamiento sectorial. Hoy hablamos con Raquel Aliaga y Néstor Arroyo de Valmetal, la Asociación Valenciana del Metal, para entender cómo el sector se está preparando para descarbonizarse, qué papel juega el hidrógeno verde en ese camino y cómo una asociación puede ayudar a convertir un reto complejo en una oportunidad industrial. Muy buenas tardes y bienvenidos Raquel Aliaga y Néstor Arroyo. Buenas tardes, encantados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yolanda. Encantados de estar aquí. Bueno, pues un placer contar con vosotros. La audiencia no lo sabe, pero nosotros ya nos conocemos por otras cuestiones y la verdad es que me hace mucha ilusión que estéis hoy aquí en el podcast y de que podamos, pues bueno, conversar sobre este tema tan apasionante, que es la descarbonización industrial y el sector metal en nuestra comunidad, en la comunidad valenciana. Bueno, pues mirar, lo que yo suelo hacer al empezar la entrevista es pedirle al invitado o invitada, en este caso sois dos, que se presente compartiendo 3 o 4 cosas o 5 personales, ¿vale? Me gusta un poquito pues que la persona se defina a nivel personal, ya que esto es un podcast profesional y bastante hablaremos ya de cosas de trabajo. Pues empezaremos por Raquel y luego Néstor. Quiero que compartáis lo que queráis. No lo sé, un hobby, un hábito, un pasatiempo, un libro, una película, un viaje, no lo sé, lo que queráis. Empieza tú, Raquel. Empiezo yo. Bueno, pues yo soy secretaria técnica de Valmetal, que es un trabajo muy relacionado con la industria y con las empresas, por lo que no es de extrañar que yo estudie ingeniería química. El apellido química muchas veces me preguntan o se sorprenden en la relación con el metal, pero al final estudié aquí en la Universidad Politécnica de Valencia con un enfoque muy empresa, muy industria. Entonces, siento bueno, que sí que tiene todo el sentido del mundo. Y pues a nivel personal llevo trabajando aquí desde el 21. Antes he tenido experiencias en el mundo de los proyectos, de la calidad, medio ambiente, seguridad industrial, prevención, que también es algo muy relacionado con lo que hacemos ahora. Al final, casi todo es un proyecto, ¿no? Un interés dentro de la empresa y un grupo de personas que se juntan para hacer algo que cuadre con los estándares, con las normas y que haga llevar a la empresa un poco más allá, ¿no? Nosotros en Valmetal siempre nuestro mantra es enfocar acciones hacia la competitividad y al final creo que a lo largo de toda mi vida he estado un poco ahí, ¿no? Intentando mejorar las cosas. Hobbies, aficiones, pues te diría que viajar, que va bastante en la línea también de conocer gente, otras realidades, otros mundos y amplificar, ¿no? La visión que uno tiene de las cosas y enriquecerse. No sé si es un clásico, quizá, Sí, bueno, pero algo más. A ver, ¿qué haces cuando no estás trabajando? En tu agenda, cuando acabas de trabajar, ¿cocinas, lees, ves cine? ¿Cómo acabas tu jornada? ¿Qué haces el fin de semana? Pues el fin de semana me gusta mucho ir a la montaña, caminar. Tenemos la suerte de vivir en un sitio donde hay muchísimos destinos. Cuando hablas de Valencia piensan que solamente es playa y se sorprenden luego de la cantidad de destinos que hay, que playa también voy, pero hay muchísima montaña, muchos niveles, casi estás solo y son momentos que aunque son en grupo, también te ayudan a pensar, a poner en dimensión las cosas y vuelvo con las pilas cargadas el lunes. ¿Y tú, Néstor? Llegó tu turno. Cuéntanos cosas tuyas, personales. No íntimas, ¿eh? Personales, que no es lo mismo. Muy bien, Yolanda. Pues bueno, yo en realidad pues me gustaría contar que yo no soy valenciano de origen, soy toledano, aunque llevo aquí ya 12 años
y hablo perfectamente valenciano también. Y bueno, también estudié ingeniería y siempre he estado en trabajos relacionados con la investigación, el desarrollo, los proyectos. Luego empecé a trabajar en Madrid también, en Telefónica y más B. Y luego pues pasé mi primer trabajo aquí en Valencia fue ya en un instituto tecnológico, en este caso en el de biomecánica, donde también pues me dediqué un poco a la investigación, a todo el tema de los proyectos, a conocer un poco la metodología de poner a punto cadenas de medida, etcétera, y un poco cómo afectan los productos a las personas y la verdad que aprendí un montón. Luego también de ahí pasé al mundo de la consultoría de la I+D+I, donde me pude empapar un poco pues, del mapa de ayudas e incentivos que tenemos en España, la I+D+I, que es realmente amplio. Y bueno, luego salté otra vez a otro instituto tecnológico más relacionado ya con la temática que nos ocupa hoy, en este caso el ITE, el Instituto Tecnológico de la Energía, y finalmente, bueno, pues para ya completar el círculo y trabajar en otro tipo de entidad, ahora estamos aquí en un clúster de empresas que representa el sector metal y muy relacionado con la industria. Entonces, creo bueno, mirando un poco los puntos hacia atrás, tiene sentido y, bueno, es una formación o una experiencia a la que iba acumulando de la que estoy contento, la verdad, y aunque la sigo acumulando, aquí llevo un año ya para metal y aprendo todos los días muchísimo. Entonces, además, en el ámbito energético, yo creo que no existen los expertos, porque hoy en día, para saber un poco del ámbito energético, saber un poco por dónde dirigir las acciones, tienes que ser experto casi en geopolítica, en economía, saber mucho a nivel científico, tecnológico y un poco también conocer muy bien la realidad empresarial. Entonces, es amplísimo y apasionante a la vez. Y bueno, en el plano más personal, pues decirte, a ver, cuando tengo algo de tiempo, tengo tres niños, entonces tengo una niña de 11 y luego dos niños de 8 y 9. Y entonces, claro, pues el tiempo que me queda intento aprovecharlo para hacer deporte. En este caso, lo más socorrido es ponerme las zapatillas y salir a correr. Y bueno, pues siempre que puedo, pues salgo a correr. Me gusta, he corrido también alguna maratón incluso, o sea, es algo que le dedico bastante. Y luego, por el hecho de que es algo en lo que he estado privado casi toda mi vida, hasta que he venido aquí a Valencia, el mar me encanta la playa, los deportes de agua también. Y siempre que hay buen tiempo y puedo, pues voy buscando también donde hay buenas olas y a disfrutar del mar y del sol. Y bueno, eso es lo que te contaría un poco. No sé si quieres preguntarme algo más. No, no, de todo lo que has dicho, lo que me ha más sorprendido es que tienes tres hijos, pero si eres un chaval, Sí, bueno, tengo 39 años ahora, sí. Pero bueno. madre mía, ahí, ahí, qué valor. Pues sí, bueno, toledano, te hemos adoptado, no me extraña que te encante Valencia, ¿eh? Como dice Raquel, tenemos una montaña y un monte maravilloso, que todo el mundo nos conoce por la playa, pero tenemos verdaderos parajes naturales maravillosos, a mí también me encanta el senderismo y pasear. Y sí, y bueno, espero que con esta pequeña introducción pues la gente se haya hecho una pequeña idea de la persona que hay detrás del profesional, pequeñita, pero bueno, la intención es acercar el lado humano y personal, unificarlo al profesional. Y ahora que hemos calentado motores, pues entramos en materia. Vamos a empezar por Raquel. Primera pregunta. ¿Qué puedes, Néstor, una vez que acabe ella, matizar, puntualizar y añadir lo que consideres? Raquel, ¿qué es Valmetal? Explícale a la audiencia qué tipo de asociación es Valmetal y cuál es el papel que desempeña dentro del ecosistema industrial del sector del metal, aquí en la Comunidad Valenciana, claro. Pues Yolanda, Valmetal es una agrupación empresarial innovadora, una AEI, nos hacemos llamar, y esto lo que significa es que en esa agrupación no solamente hay empresas del metal, que es quizá eh, la idea clásica de lo que es una asociación de empresas, sino que somos un clúster, una agrupación que incorpora no solo empresas, sino también otros colaboradores, otro tipo de entidades que nos aportan tecnología, nos aportan conocimiento. Esto
somos un clúster desde nuestro nacimiento en 2012, impulsados por Femeval, que es la patronal de las empresas del metal de la provincia de Valencia, y por AIDIME, que es el Instituto Tecnológico actualmente de la madera y del metal. Desde el 2012 funcionamos de esta forma, con empresas, con entidades de conocimiento, intentando siempre plantear acciones que mejoren la competitividad de las empresas del sector metal. Y este último año fuimos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Industria como agrupación empresarial innovadora oficial, por así decirlo, porque tenemos una representación considerable de empresas en un sector que es el metal, que es un sector muy diverso, pero que en nuestro caso nos hemos erigido como los representantes de las empresas de transformación metálica. Y eso es lo que somos en plena convivencia con Femeval. Posiblemente Femeval es la entidad más conocida porque es la federación más antigua también de la Comunidad Valenciana, la más numerosa en empresas. Convivimos con ellos y nos hacemos llamar, quizá esto puede ser una pista bastante buena para quien esté escuchando, la marca de innovación de Femeval. A través de nosotros, pues se articulan todas esas acciones que te comentaba que se están ideadas y ejecutadas para que las empresas puedan avanzar, puedan ser más competitivas y más innovadoras. En particular, nuestras acciones se agrupan en 4 pilares, que son el talento. Ya sabes, en estos momentos la importancia de contar con personas formadas, bien capacitadas dentro de las empresas y el problema que hay hoy en día con esa escasez de talento. Entonces, el talento es una de nuestras ejes principales. También lo es la transformación digital, muy ligada a la innovación. Por otro lado, la diversificación, tanto de producto como de mercado. Y con esto quiero decir que llevamos a cabo acciones de internacionalización de estas empresas y de crecimiento y de cohesión de toda esa cadena de valor. Al final, el clúster lo que intenta es trabajar con esos colaboradores que te comentaba antes en torno a toda esa cadena de valor productiva de la transformación metálica. No solamente unas empresas que puedan coincidir en un CENA y de un convenio, sino realmente en torno a procesos productivos. Y a grandes rasgos eso es lo que hacemos. Femeval, ten en cuenta que tiene unas 3.300, algunas más empresas asociadas. Nosotros trabajamos con las 250 aproximadamente más innovadoras, más grandes, con productos más tecnológicos o donde realmente hay una mentalidad en la empresa de ir más allá, de abarcar proyectos Pues de innovación. sí, pues mira Raquel, se me ha ocurrido una pregunta así sobre la marcha escuchándote que considero que es importante para que la audiencia contextualice vuestro trabajo. Y es que estoy segurísima que gran parte de la audiencia no sabe qué tipo de empresas caben dentro de una asociación del metal. Asociamos las típicas, ¿vale? Las Hmm. típicas, todo el mundo las asocia al sector del metal, pero yo lo sé, porque lo sé, pero ya sabéis por qué lo sé, Sí. que la cadena de valor del sector del metal es súper, súper amplia, está súper diversificada. Y me gustaría que pusierais algún ejemplo. Es decir, desde la empresa más sencilla, me lo voy a inventar, ¿vale? Porque voy a dejar que lo digáis vosotros. Desde una fontanería, por decirlo de alguna manera, hasta una de las más innovadoras, como acabas de comentar, y complejas. O sea, contarnos qué tipo de empresas acogéis. Sí, Tanto Valmetal como Femeval, ¿eh? Sí, ten en cuenta que en Femeval es una federación, lo que significa ser una federación es que es una asociación de asociaciones, es decir, toda empresa que pertenece a Femeval pertenece también a una asociación que corresponde con su actividad productiva. De esas hay 36. Imagínate, 36 actividades diferentes dentro del sector del metal. Esas 36 al mismo tiempo se dividen en 3 tipos. Pueden ser empresas industriales, que quizá es lo que más asocia la ciudadanía en general con el sector metal, pero también hay empresas del sector servicios y del de comercio. Entonces, en industria, imagínate asociaciones productivas de transformación
metálica, de fabricación de moldes y matrices, de estructuras metálicas, cosas más pesadas, por así decirlo. Pero también tenemos empresas de servicios, todas las relacionadas con los servicios de electricidad, de fontanería, de climatización, de ascensores, de tecnologías de información y comunicación, las TIC, son sector metal también. Los ascensores, la protección contra incendios, todas esas empresas también son del sector del metal. Y como te Ferreterías, decía, por perdón. ejemplo. Ferreterías también. Claro, Ferreterías, ferreterías son claro. del subsector de comercio. Ujú. Todas aquellas que se dedican a distribuir productos metálicos también son del sector metal. Las ferreterías, las ortopedias, las que venden electrodomésticos, los concesionarios, los talleres de reparación de vehículos, todo eso es sector metal también. Esto te lo he preguntado para que la audiencia se haga una idea del peso que tiene el sector metal en cualquier comunidad autonómica, pero en la valenciana, en la comunidad valenciana, o sea, tremendo. Ejemplificándolo así y enumerando el tipo de empresas y sectores o subsectores que acogéis, yo creo que ya se pueden hacer una buena idea. Sí, a mí me gusta mucho hacer un símil con donde estamos cada uno. Supongo que este podcast se escuchará desde millones de sitios diferentes. Pues quien esté en una vivienda o en una oficina puede mirar a su alrededor y ver las ventanas fabricadas con carpintería metálica, la iluminación, los herrajes de las puertas que se abren, los ordenadores, la joyería, los relojes, los pendientes, los teléfonos. Pocas cosas hay que no sean o que no tengan una parte de metal. Y luego piensa todas las instalaciones necesarias para que los suministros funcionen y todas las máquinas que han sido necesarias para fabricar esos productos y la propia fabricación de las máquinas. Todo eso es sector metal. Al final es un sector indispensable para que todo lo demás funcione también a través de esas manufacturas y esas fabricaciones de maquinarias y de piezas de maquinarias, de bienes de equipo, que es lo que llamamos. Mira, yo propongo ahora a todas las personas que nos escuchen, porque esto es un podcast, no es en directo, lo escuchará cada uno en un momento del tiempo y en diferentes lugares, a que mire a su alrededor y que bueno, y que diga, ¿no? Y que se fije en la primera cosa de metal que vea. Va a haber más de una, pero la primera, nada, que se gire 360 grados a su alrededor y estoy segura de que tiene algo de metal, algo hecho de acero inoxidable, incluso de otros metales. Es que es imposible hoy en día. No, estamos rodeados de cosas de metal. No concibo la sociedad y el día a día, la vida cotidiana, sin productos y estructuras metálicas. Sí, y además piensa en la movilidad, los vehículos, los trenes, los aviones, los patinetes. Es imposible, los barcos, es imposible desplazarse si no estás a bordo de un componente metálico. Y el tema que nos ocupa más en profundidad hoy en día, lo mismo, el sector de la energía es fuertemente dependiente de componentes metálicos. Sí, pues vamos a cambiar de tercio. Ahora podéis contestar los dos, puede contestar Néstor, que es el que lleva más el área de energía. Como vosotros veáis, yo dejo que la cosa fluya de forma orgánica. El sector del metal, no sé si es, pero se suele entender como intensivo en energía. Se le puede asociar como al sector cerámico y a otros tipos de industrias y actividades industriales que consumen muchísima energía y que además es difícil de electrificar. Vamos a intentar explicarle esto a la audiencia. Néstor, ¿por qué la descarbonización industrial se ha convertido en un reto ineludible para vuestras empresas, para las empresas del sector metal? Muy bien, pues yo diría que en realidad, como bien dejabas ahí un poco la puerta entreabierta, no es ciertamente intensivo, es intensivo en energía, pero no es que sea difícil de electrificar. Realmente está ampliamente electrificado ya. Como ha señalado Raquel, pues bueno, el sector metal es mucho más amplio de lo que uno
a uno le viene a la cabeza, quizás si está fuera de estos contextos, cuando piensa en metal, ¿no? Uno piensa en metal y lo primero que viene a la cabeza son los procesos de forja, fundición, siderurgia primaria, ¿no? Por así decir, que sí son intensivos en energía, en el sentido de que además implican unas altas temperaturas para poder realizar sus procesos, ¿no? El caso del sector metálico valenciano no es este, ¿no? No tenemos tantas empresas de ese tipo. De hecho, el acero, realmente la gran mayoría del acero que sí se transforma y se utiliza aquí como materia prima es de importación. Entonces, bueno, pues podemos decir que es un sector, sí, intensivo en energía, pero que es verdad que ya está electrificado. Y en cuanto a la descarbonización, bueno, pues es un reto ineludible para todos, o sea, hasta desde la empresa mayor hasta el último ciudadano, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Al final, el planeta pues tiene que durarnos para toda nuestra vida y la de nuestros hijos, si puede ser. Y lo ideal sería que lo cuidásemos. Yo hago el símil con la descarbonización, es como el que se preocupa un poco por cuidar de su propia salud, ¿no? Al final, quizá no es lo que más te apetece, o como empresa no puedes, estás más puesto en la actividad productiva que en esto que podría parecer un extra. Y bueno, pues es como cuando tú dices, voy a cuidar un poco más lo que como. Pues creo que es importante cambiar ese chip y poner esa mentalidad y transferir esa mentalidad a toda la sociedad y a todas las empresas. Y bueno, pues eso en el caso del metal no es una excepción. Al final, la descarbonización y la sostenibilidad energética también son una palanca de competitividad al final. Y desde Valmetal lo que tratamos es de que las empresas sean más competitivas y por eso pues las animamos y les guiamos en este camino todo lo que podemos. Inevitable, si hablamos de descarbonización, hablar de huella de carbono, ¿no, Néstor? La famosa huella de carbono que todos debemos de medir y, bueno, minimizar el impacto de nuestra huella ecológica, tanto a particulares como empresas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la huella de carbono, la medición de huella de carbono en las empresas del sector metal? Bueno, pues lo que es la medición, sí que tratamos de también facilitarles mucho herramientas para esto. De hecho, recientemente hemos colaborado también con el Instituto Tecnológico de la Energía para poner en marcha herramientas que nos van a permitir hacer un diagnóstico muy preciso del sector, tanto a nivel sectorial, con datos agregados, como luego a nivel de empresa concreto. Y la idea es que este tipo de herramientas que estamos desarrollando también nos ayuden a dar recomendaciones concretas y acciones y que permitan a las empresas ser más eficientes en sus procesos desde el punto de vista energético y también pues, mejorar su huella de carbono. Entonces, la verdad que es una línea que estamos potenciando mucho. El metal queremos que el metal esté en el corazón de la transición energética, tanto desde el punto de vista de ser usuario de los avances que puedan irse obteniendo, como de facilitar justamente, como antes señalaba Raquel, pues proporcionando bienes de equipo y otros elementos a las empresas que sí trabajen más directamente en la transición energética. ¿Y hacéis algún tipo de campaña o para impulsar este tipo de iniciativas? Porque, bueno, aunque la ley exige ciertas cosas, pues, bueno, ya sabéis que hay que animar, impulsar, motivar a los más rezagados o a los que les cuesta más. ¿Habéis realizado alguna campaña o algún tipo de acción concreta bueno, pues para incentivar a vuestros asociados? Sí, la verdad es que este tema es un continuo en nuestra actividad. La sostenibilidad nunca deja de estar ahí. Y mientras estábamos hablando, me venía a la cabeza lo diverso que es este sector, tanto en tipos de actividad como en tamaño de empresas también. Hay que tener en cuenta que en la federación y en la agrupación tenemos empresas desde muy, muy pequeñitas hasta muy, muy grandes, desde uno, dos, tres trabajadores hasta 300. Eh, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el grado de adopción de ciertas normativas o ciertas estrategias es muy variado y generalizar a veces
te Es lleva. complicado, sí, es complicado. Es complicado en este sector, porque al no ser uniforme y al tener problemáticas tan diferentes, no es lo mismo una joyería que un proveedor de automoción. O sea, no es lo mismo. Entonces, el tipo de residuos, la facilidad con la que mides tu impacto medioambiental no es el mismo tampoco. Entonces, bueno, pues en general el sector sí que avanza, pero con todas estas particularidades. Para unos es más fácil que para otros. Quien tiene más recursos y más estructura tiene medios para tener personas o departamentos especializados en eso, y entonces quizá la ayuda que nos pide es diferente que la que nos piden los pequeñines. Intentamos, sin embargo, diseñar acciones y estrategias para todos. Y sin ir más lejos, y por la pregunta concreta que hacías, hace un par de años hicimos una hoja de ruta de sostenibilidad para todo el sector metal. Está publicada en la página web de Valmetal, y lo que intentamos era visibilizar todas las formas que tiene la empresa de avanzar en este punto y ligándolos con los ODS, porque muchas veces nos damos cuenta que las empresas ya están haciendo cosas, pero no saben cómo visibilizarlas, cómo reportar, cómo medirlas, qué indicadores utilizar para al final llegar a ese número, a esa cuantificación de la reducción energética o de impacto medioambiental. Entonces, ahí sí que intentamos diagnosticar y proponer acciones para que fueran ellas tomando la medida de en qué punto de avance están y cuáles son esos siguientes pasos. Y esa fue una de las iniciativas que recuerdo con especial cariño por su utilidad también. Ese alineamiento con los ODS, que para algunas era muy obvio, para otras era muy desconocido, pues fue una de las acciones que hace ya unos años pues empezamos a poner en marcha, y que ahora ya continuamos de una forma muchísimo más intensa con la actividad de Néstor en Valmetal, que está dedicada al 100% a estas cuestiones energéticas. Pues muy interesante esa puntualización, Raquel. Tienes toda la razón. Si tenéis empresas desde 4 y 5 trabajadores hasta 300, lo de homogeneizar las acciones está complicado. Pues hablando de electrificación, voy a retroceder un poquito hacia atrás. Me consta que recientemente habéis firmado algún acuerdo con Abaesen eh, sobre el manifiesto que tienen para electrificar la Comunidad Valenciana. Cuéntanos un poco, me da igual, Raquel, Néstor, tú que eres el de energía, háblanos de este acuerdo y aprovecha para hablar del manifiesto. Muy bien, pues sí, claro, nosotros, como he mencionado antes, las empresas del sector metal son intensivas en consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos a favor de promover pues, todo lo que sea el consumo procedente de fuentes renovables, etcétera, pero el sistema energético debe ser a la vez también sostenible, y a la vez que sostenible debe ser también eficaz a la hora de ser robusto, de sustentar de forma adecuada el crecimiento económico e industrial del tejido industrial. Entonces pensamos que es importante, era importante estar ahí y manifestar en este manifiesto justamente nuestra postura, ¿no? Al final el sector, pues eso, debe luchar y debe proteger mucho lo que son sus materias primas esenciales, que en este caso, además del metal, es la energía. Sin energía no podemos hacer nada, ¿no? Entonces necesitamos un sistema eléctrico que sea robusto y que sea capaz de acoger este crecimiento. ¿Y qué Y Ay, perdona, ¿qué ves? Pensaba que habías acabado. Sigue, sigue. no, dime, es que no recuerdo la otra parte de la pregunta. No, te iba a decir que qué grado de inversión tienen las energías renovables en el sector metal. Seguro que tenéis estudios súper actualizados. ¿Hay una gran acogida de energías renovables en general? Pues fotovoltaica o bueno, cualquier Sí, sí, otro. sí. Como señalábamos antes, pues en empresas que tienen un tamaño suficiente, porque bueno, pues al final todo esto va también en base también a las instalaciones y el consumo energético que tiene cada entidad. Si tienen, pues por ejemplo, tanto espacio en cubierta suficiente como consumo que lo justifique, pues sí, todas las que han podido y más con las subvenciones que ha habido disponibles,
han optado por incluir placas solares en sus instalaciones, etcétera. Y bueno, pues un caso, por ejemplo, muy reciente de una de nuestras empresas que además está en nuestro comité ejecutivo es Endurance, que se dedica a producir sistemas de almacenamiento, pues también ha instalado, en base a sus baterías, ha instalado una comunidad energética gracias a sus instalaciones, que cuentan con un almacenamiento propio, etcétera. Entonces, tenemos empresas que están muy metidas en todo el tema este. Entonces, Fantástico, eso de la comunidad energética. O sea que podemos decir que el autoconsumo está bastante arraigado, ¿vale? En el sector metal, en las empresas del sector metal. sí, a ver, esto es una cuestión al final de números. Cuando la empresa le convence por coste y tiene disponibilidad para hacer la inversión y si además esto se alinea con una subvención disponible, pues sí, nosotros intentamos además en todo lo posible asesorarles y además incentivarles. Muy bien. Pues vamos a entrar en materia con el hidrógeno renovable. Si quieres tú, Raquel, puedes contestar y si en algún momento quieres pasarle la palabra a Néstor, ¿vale? Por ser de energía, me parece perfecto. Entre vosotros podéis eh, arreglaros. ¿Qué papel puede jugar el hidrógeno renovable en la descarbonización de la industria del metal? Bueno, el hidrógeno verde puede tener un efecto tractor en el conjunto de empresas del sector metal. Y lo que estamos detectando en estos momentos es que hay una gran cantidad de empresas y diversas entre ellas también que podrían aportar muchísimo a la industria del hidrógeno verde, porque desde la captación de energía verde a través de procesos solares o fotovoltaicos, donde tenemos empresas que se dedican a eso, hasta la canalización al consumidor, que también tenemos empresas de fontanería y de gas. Todo ese proceso, que es largo y que es complejo, está lleno de actividades y de piezas y de tanques y de reactores y de válvulas y de sistemas de presión, de máquinas, de monitorización de todo este consumo y de toda esa eficiencia. Y todos los procesos que he nombrado son del sector metal. Por eso este año hicimos una jornada en la que contamos con expertos y con empresas, se describía esa cadena de valor, se ponían ejemplos de proyectos que ya están en marcha y que ya están aportando su granito de arena a esta nueva energía verde y descubrimos que tenemos mucho que decir, aunque en estos momentos esté derivado parte del sector a otros países, realmente aquí hay potencial para acelerar esa transición. Sí, es cierto que se trata de un sector que tecnológicamente aún no está tan maduro como puede ser la cadena de valor del almacenamiento energético en base a baterías, quiero decir. Entonces, bueno, todavía queda mucho por hacer en cuanto a investigación básica y escala, y que se puedan producir escalabilidad de la tecnología existente, sobre todo porque nos damos cuenta que el tope aquí vuelve a ser el coste, ¿no? Al final el coste de la producción de hidrógeno verde es lo que está ralentizando más pues eso, pues que pueda ser una solución más a muchas problemáticas, especialmente en, en ámbitos como pues, ámbitos en los que es difícil obtener una autonomía prolongada en cuanto a almacenamiento energético o en entornos aislados de la red eléctrica, pues puede tener aplicaciones muy interesantes. Pero en lo que es tanto en el ámbito industrial de empresas del metal, como comentaba, no tanto. Pero bueno, también como decía Raquel, pensamos que nuestras empresas pueden aportar un montón de bienes de equipo, de componentes, incluso procesos específicos que se necesitan para fabricar los stacks de los electrolizadores. Entonces, pensamos que es una palanca de competitividad el ver la transición energética y en concreto el hidrógeno verde como un vector de innovación más. Entonces, tratamos de promover entre nuestras empresas eso y con jornadas como la que comentaba Raquel, tratamos
de un poco despertar esa curiosidad y que por lo menos conozcan que se están moviéndose esas cadenas de valor nuevas. Y bueno, también es nuestra razón de ser, porque bueno, tanto Raquel como yo somos InnoAgents, somos gerentes de innovación de IBACEMASI, y bueno, pues una de nuestras misiones es conectar justamente el tejido empresarial con las innovaciones y con el tejido, o sea, perdón, con la esfera un poco más de la investigación y el desarrollo que se está haciendo a nivel más fundamental. Y justamente la jornada que comentaba Raquel fue un éxito y realmente pues sí es cierto que nos sirvió para constatar que hay intereses y también para constatar lo que comentaba al principio, que todavía hay mucha investigación básica por hacer, especialmente para que los números salgan, ¿no? En este aspecto en cuanto al sector del hidrógeno verde. A ver, no me podéis sacar a colación que habéis hecho una jornada tan chula como esa, ¿eh? Y no darme más detalles. Yo quiero que me contéis muchas más cosas. ¿Se puede ver en algún sitio? ¿Fue grabada esa jornada? No fue grabada porque lo que pretendíamos era que hubiera un ambiente de confianza en el que, pues como comentaba Néstor, hay proyectos incipientes en los que todavía el desarrollo y científico-técnico es todavía muy incipiente. Entonces, buscamos un entorno, ya te digo, de confianza, de empresas que se conocen, tecnologías que se pueden contar en confianza y no la grabamos. También una de nuestras funciones es conectar y para conectar tiene que haber confianza y tenemos que ser capaces de dinamizar respetando los conocimientos, las innovaciones y las estrategias de alguna de nuestras empresas. Entonces intentamos crear un ambiente, ya te digo, en el que fluyera la información en un entorno seguro y de ahí pues poder salir proyectos, colaboraciones fructíferas a futuro y me consta que está siendo así. Bueno, pues No si no. es, no es Sí. la norma de las acciones que hacemos porque muchas de estas actividades pues están impulsadas por las administraciones, pues Néstor comentaba nuestro papel como innoagentes dentro de la red de IBACEMASI y eso supone en cierta medida hacer una transferencia de conocimiento al resto de empresas para que sepan qué se está haciendo, para que puedan participar, para que se inspiren en sus propios proyectos, pero sí que hay otras que son reducidas, así lo entendemos, así nos lo piden y pues las llevamos a cabo cada una en su justa medida. Entonces, en este caso no se puede ver, únicamente es para los participantes, pero habrá más, Yolanda, te invitaremos. Bueno, pues sin hacer spoiler y sin dar nombres ni datos muy específicos, contarme cosas, porque tuvo que ser súper chula esa jornada. No sé, contarme alguna cosilla destacada, alguna tecnología, alguna empresa que esté haciendo sin dar muchos detalles, ¿vale? Vamos a respetar esa confianza, esa privacidad. Pero contarme algo, alguna primicia, un algo. Bueno, pues te puedo contar un poco cómo fue sin decir quién, ¿no? Al final, bueno, lo que hicimos fue, lo celebramos en el Instituto Tecnológico de la Energía y justamente, bueno, pues contamos con algunos partners de allí, justamente trabajadores de allí, y algún partner también de alguna empresa que también está muy metida en la cadena de valor del hidrógeno verde y nos hicieron una contextualización bastante precisa, creo yo, de lo que de lo que es el sector en este momento, de cómo está el estado de la técnica actual. Y luego, pues, justamente como queríamos acercar a nuestras empresas esta temática, pues contamos con, como decía, gente que está haciendo investigación más fundamental, más básica de las universidades de aquí, del entorno de Valencia, alguna startup también que, pues eso está justamente en esa brecha del hidrógeno verde en cuanto a electrolizadores, etcétera, y algún centro tecnológico que también quiere ser referente en este ámbito y ellos expusieron, pues, desde el punto de vista de lo que están haciendo, también sus necesidades y cómo podría escalarse esa tecnología, qué necesitarían ellos para que esa tecnología se pudiese escalar el, desde el punto de vista para contárselo a las empresas del sector metal, de mecanizados, de sistemas de control, vinieron también empresas de electrificación de redes, alguna empresa también
pues eso, sobre todo de recubrimientos metálicos, que en este caso son clave también, porque bueno, el hidrógeno sabemos que es una molécula muy pequeña, que se fuga por cualquier resquicio que podamos dejar en el sistema, entonces es muy importante que estas instalaciones tengan la seguridad suficiente. eh, y Ese bueno, tipo de también es cosas una... me interesa, Néstor. Ese tipo de cosas y detalles que estás contando nos interesa en este podcast. Exacto, pues también otra peculiaridad del hidrógeno verde, bueno, del hidrógeno, la molécula de hidrógeno, es que eh, es también muy corrosiva, entonces es muy importante qué tipo de recubrimientos se utilizan para que los sistemas sean seguros y tengan la durabilidad necesaria. También el aspecto de la pureza del agua es muy importante cuidar mucho de la pureza del agua y es necesario tener sistemas de filtrado y purificación del agua como inicio del proceso. O sea, si no tenemos agua ultra pura no podemos producir hidrógeno verde. Otra parte también, aspectos como la soldadura es importante de qué forma se hace, porque la soldadura al final no deja de ser el punto débil, entre comillas, del sistema y es importante que los depósitos que van a alta presión y muchas veces se someten a temperaturas extremas estén soldados con características y con la seguridad que requieren, ¿no? ¿Y qué tipo de Entonces, soldadura, ya que has sacado el tema, qué tipo de soldadura sería la más eficaz para todas estas infraestructuras vinculadas al hidrógeno? Por curiosidad. ahí no sabría decirte, ahí son las empresas las expertas bueno, pues, al final son tanques a presión y lo que se trata es de que la soldadura pues, aguante la presión necesaria bueno, y el recubrimiento que se aplique en la soldadura sea el adecuado para que la soldadura dure todo lo posible. Entonces, bueno, luego también hay ya estándares en este aspecto que deben cumplir y que por supuesto no hace falta, no tenemos que inventar nosotros las características, sino que ya hay estándares que definen cómo deben ser los sistemas de hidrógeno. ¿Vale? Sí. Y no sé si me habéis preguntado algo más sobre la jornada, si no había terminado de contarte la Es- jornada. Justo, pues estas entidades de investigación y las de empresas del metal se conocieron en un formato pues, en la que cada uno en 5 minutos, en formato tipo pitch, contaban pues eso, qué esperaban de esta cadena de valor o por dónde estaban investigando y al final les obligábamos a hablar todos con todos. Hicimos una ronda luego de un speed dating en la que unos, pues por lo menos, aunque fuese solamente entregar la tarjeta y tener el contacto, pues ya si habían 7 y 7, pues se produjeron un montón de encuentros ahí y de intercambio de contactos y nos consta bueno, que han salido cosas interesantes de ahí, entonces estamos muy, muy contentos. Pues os doy la enhorabuena, ¿eh? Me parece una iniciativa fantástica para interconectar a ambas partes, Y a todos. finalmente, Sí, perdona, dime. Yolanda, finalmente, claro, como estábamos en el Instituto Tecnológico de la Energía, pudimos también visitar las instalaciones y de hecho fuimos a la planta piloto de hidrógeno, pudimos ver el electrolizador que tienen allí, entonces bueno, pues creo que fue una visita redonda. La verdad, ocupó toda la mañana, obviamente, pero bueno, las empresas muy, muy contentas. Pues En cuánto este Sí, sentido, Yolanda, me gustaría mencionar aquí que el Instituto Tecnológico de la Energía es un socio colaborador de Valmetal muy importante. Es casi imprescindible para llevar a cabo esta estrategia y colabora estrechamente. Estamos realizando proyectos con ellos de forma prácticamente continua o ideando qué más se puede hacer. Entonces, sí que me gustaría, hemos hablado al principio de AIDIME, de nuestro Instituto Tecnológico de Referencia, pero creo que era el momento de poner en valor también un instituto con esa potencia y con esa gran capacidad de llevar a cabo proyectos y que nos ayuda muchísimo en todas estas iniciativas. pues no sabéis cuánto me hubiera gustado estar presente en esa jornada. Si volvéis a hacer algo parecido, ojalá que no sea la entrada tan restringida. Contad conmigo, por favor. Iré como media partner, iré como medio de comunicación especializado, pero por favor me tenéis que invitar porque, vamos, me parece realmente interesante. Y bueno, ya si encima hicisteis una visita al ITE, yo creo que todas vuestras empresas asociadas quedarían súper, vamos, súper satisfechas. Es que no me cabe duda. Pues cuenta con ello, Yolanda, porque ya sabes que a veces la comunicación es la asignatura pendiente de las empresas industriales. Casi siempre Hay sí. hay mucho camino por recorrer ahí
y también en ese aspecto intentamos tener iniciativas pues, que hagan ver lo importante que es saber comunicar, saber destacar tus productos, tus procesos, la calidad de las empresas valencianas, que no dejo de salir con la boca abierta cada vez que visito una y lo hacemos muy frecuentemente. Las capacidades son enormes, las ganas y la calidad del empresariado lo es. Los proyectos son realmente impresionantes, pero nos falta comunicarlo, nos falta tener unas webs, unas estrategias que nos pongan a la altura que merecemos y poder competir tanto nacional como internacionalmente porque potencial hay. Pues te tengo que dar toda la razón. Raquel, es una de las cosas que yo llevo años reivindicando y aunque se ha mejorado bastante, sectores que antes era impensable, vamos, para encontrar una empresa de ciertos sectores que tuviera un buen departamento de comunicación y marketing que hiciera una comunicación, digamos, al exterior, era impensable. Hay sectores ya industriales, incluso el sector energético, que hoy también está aquí presente. Ha habido un cambio notable en el último año, año y medio, pero te toca toda la razón. Tenemos empresas con mucho talento, con una calidad excepcional, pero que luego no lo saben vender, entre comillas, no saben contar lo que hacen. Como yo siempre digo, hazlo bien, pero comunícalo, porque si no, iba a decirnos que no sirva de nada, pero te enteras tú y tus clientes, y yo creo que la sociedad tiene que estar al tanto. Tiene que estar al tanto del impacto positivo y del valor del tejido industrial y empresarial, en este caso nuestro, de la Comunidad Valenciana. Ahí te voy a dar toda la razón. Bueno, que contéis conmigo, sin duda, que yo os voy a hacer una promoción, vamos, como nadie os No voy a lo hacer dudes. promoción. Apuntado, Yolanda. Fenomenal, claro que sí. Vale, siguiente pregunta. Esta vez, si quieres, la contestas tú, Néstor. Muchas pymes industriales perciben el hidrógeno como algo lejano, aunque ahora se oye hablar mucho en los medios, pero sigue siendo algo como que llegará, que llegará, que llegará. ¿Cómo se puede aterrizar esta tecnología a la realidad, al día a día de una pyme del sector de metal? ¿Cómo pensáis que se podría Pues yo te insertar? diría, Yolanda, que ahí aún queda, como decía, pues un camino todavía largo por recorrer para que los números salgan, ¿no? Porque, bueno, una gran empresa probablemente tenga bastante más fácil y le solucione mucho más problemática el meterse en el hidrógeno verde que una pyme, ¿no? Pero bueno, como decía, necesitamos, es cierto que está habiendo mucha financiación pública, está habiendo muy buenas iniciativas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, con las ayudas de IGAE, por ejemplo, o incluso a nivel regional, con la creación de la estrategia valenciana del hidrógeno. Pero es cierto claro, que al final, como el cuello de botella aquí creo que está, como decía antes, en la tecnología, en la madurez tecnológica, orientada a que el proceso sea escalable y por tanto los costes de la producción de hidrógeno verde disminuyan, ¿no? Lo vimos hace ya varias décadas con lo que ocurrió en torno a la energía solar fotovoltaica, ¿no? Que parecía que el coste al final de los equipos era el cuello de botella inicial, o se incentivó mucho gracias a las subvenciones y la propia madurez tecnológica, pues hizo que viniese luego un boom de energía solar fotovoltaica, ¿no? Igualmente lo estamos viviendo ahora con el almacenamiento energético en base a baterías, ¿no? Justamente el cuello de botella aquí no está ahora ya en la tecnología, ni siquiera está el cuello, ni siquiera está en el tema de las subvenciones, está quizá en la agilidad administrativa que se requiere, probablemente en otros aspectos de la red eléctrica, pero realmente la tecnología en este ámbito también está y es cuestión de tiempo, es una necesidad ya que el almacenamiento energético despegue y lo hemos visto además con el apagón recientemente. Es algo que vamos a necesitar para que nuestro sistema sea más robusto, para que justamente necesitemos menos red, como decía antes, necesitamos red con capacidad suficiente, pero el almacenamiento permitiría, al almacenar la energía de forma distribuida, no necesitar tanta red.
Entonces, en ese sentido, también a nivel técnico el cuello de botella es otro, pero en el caso del hidrógeno, el cuello de botella es tecnológico, creo yo. Entonces, todavía deberíamos, pues sí, invertir, darle tiempo a la tecnología y también, pues, pues seguir apostando por ello. Entonces, hasta que esto llegue a una pyme, yo creo que aún queda mucho camino por recorrer. Pero vamos por buen camino, desde luego que queda claro que hay mucho trabajo por hacer, pero ¿pensáis que vamos por buen camino? ¿Se está avanzando, aunque sea poco a poco? ¿Está Sí, avanzando? Iba a decir. Sí. sí, claro, claro. A ver, si los objetivos que nos marcamos son los del PNIEC, no vamos por buen camino porque vamos con retraso en todos. ¿No? Y además, pues eso, los planes, es cierto que hay que hacer planes a largo, y más en sistemas tan complejos como el energético, es importante hacer planes a largo plazo, pero también creo que debería haber la posibilidad de recalcular la ruta, ¿no? Por lo menos anual o cada 2 años bueno, intentar, porque bueno, pues intentar que esto bueno, pues, no esté escrito en piedra, ¿no? Entonces, es cierto que vamos por buen camino, claro que sí, pero si el objetivo es llegar al PNIEC, no vamos por buen camino, pero creo que sí, que hacemos lo que buenamente creo que podemos y que lo que el sector al final es que un objetivo tan global no puedes imponerlo a un sistema tan complejo como es un país y como es el sistema industrial en el que hay tantos actores diversos y en el que pues somos todavía además por desgracia tan sensibles a la geopolítica, a la escasez de materia prima, de materiales, etcétera. Entonces, pues es complicado, pero creo que vamos por el mejor camino posible y por lo menos aquí hay voluntad de que el hidrógeno verde en la Comunidad Valenciana y en España sea un vector energético importante. Bueno, pues vamos a seguir hablando de descarbonización industrial y de innovación, que vosotros sabéis un montón de esto. Y la innovación, desde luego, es una pieza clave. ¿Qué papel juega la I+D en los proyectos demostradores y la colaboración público-privada en todo este proceso de descarbonización industrial? Raquel, ¿quieres contestar tú ahora? No, te contesto yo si quieres. Bueno, como decía, a ver, la innovación es una pieza clave para descarbonizar. Eh, sí, en el sentido de que, bueno, al final se trata de hacer las cosas diferentes a como las hacemos ahora, ¿no? Y bueno, pues si ahora mismo no somos capaces de hacer las cosas sin huella cero, pues debemos intentar poder conseguirlo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente la innovación tecnológica en este caso es lo que nos va a llevar a conseguirlo, claro que sí. ¿Y podéis poner algún ejemplo práctico? A mí es que me encanta, ¿vale? Todo esto de la innovación y siempre que sale el tema del podcast siempre pregunto que me cuenten cosas prácticas, cosas que se hayan desarrollado últimamente o algún proyecto que esté, no sé, que sea disruptivo por cualquier motivo. Algo que esté marcando la diferencia. Bueno, en ese sentido, te podemos decir que cada vez que nos acercamos a centros tecnológicos, centros de investigación universitarios, lo que nos piden son proveedores de mecanizado. Es gente que sea capaz de hacer piezas complejas con geometrías no clásicas, con resistencias, con recubrimientos que estén sometidas a muchas revoluciones, que aguanten en unos entornos de temperaturas, de humedad complejos, y todo eso lo hacen nuestras empresas. Entonces, es muchas veces curioso cuando nos acercamos a visitarlos, cuando llevamos empresas para que conozcan esos proyectos, para que se inspiren y den ese salto también en la innovación, nos encontramos muchas veces la demanda contraria. Eh, para mí eso significa que la innovación y nuestro sector van de la mano y todos esos proyectos necesarios para avanzar en la transición energética en general, en nuestra vida doméstica y en todas las empresas y en todos los sectores y en el nuestro también. Pero precisamente para el nuestro es una oportunidad. Hay muchísimos proyectos que están necesitados de bienes de equipo, de componentes, de estructuras, de sistemas
que se desarrollen por parte de empresas del sector metal. Y decía mecanizadores, pero le puedo añadir toda la capa de automatización, de robótica, donde también nuestras empresas y nuestras ingenierías están jugando un papel fundamental a nivel nacional y a nivel internacional también, con desarrollos que se están introduciendo pues, en mercados asiáticos. Sabes que la automatización va a ser una clave para la optimización productiva y para la eficiencia también de los propios entornos de fábrica. Y ahí tenemos grandes empresas, grandes ingenierías con unos desarrollos muy ad hoc, a veces también muy diseñados para las necesidades de los diferentes clientes, que son capaces de acelerar la producción a todos los niveles. Por tanto, no solo el rendimiento del propio parque de maquinaria, sino también en ciertas partes de ciertos procesos, pues asegurar unos rendimientos y unas ejecuciones muy considerables. Entonces, a todos esos niveles hay varios, muchísimos proyectos de innovación, y la innovación es algo altamente dependiente de este sector en el que tenemos la suerte de trabajar y de vivir en primera persona este momento. Es curioso eso que has dicho de que una de las cosas que más os demandan son el diseño de piezas de mecanizado complejas, pero por otro lado es de sentido común porque la industria bueno y el hidrógeno, ¿vale? La nueva industria y tecnología del hidrógeno necesita estructuras cada vez más sofisticadas. Claro, no me había parado a pensarlo nunca desde ese punto de vista. Y necesitarán piezas, estructuras, engranajes cada vez más sofisticados, más concretos, más diseñados al milímetro. Pero sí, me ha llamado la atención eso que Sí, has sí. comentado. Sí, sí. Y claro, ahí vosotros sois, vamos, pieza fundamental dentro de esa cadena de valor. Todas vuestras empresas de mecanizado, como has dicho, soldadura, robótica, digitalización, bueno, sois imprescindibles. Muy interesante. Así es. Bueno, a ver, yo seguiría preguntando sobre que me contéis casos concretos, porque claro, es lo que al fin y al cabo el público en general quiere saber. ¿Me podéis contar más empresas vuestras asociadas o que conozcáis que ya estén utilizando o hidrógeno verde o estén inmersas dentro de la industria del hidrógeno verde? No hace falta que deis nombres, ¿eh? No, no es necesario. Podéis decir, pues mira, sí, contamos con una empresa, una pyme o una pequeña, una grande que está haciendo esto y esto y esto. Sí, bueno, como te decía antes, al final lo que es como usuarias, nuestras empresas no son candidatas en su gran mayoría a ser usuarias de esta tecnología. Y por otra parte, pues el que estén inmersas en el desarrollo de sistemas, pues como también te decía, nosotros hemos tratado de acercar a nuestras empresas a las entidades que hacen investigación básica en este sentido bueno, pues tienen intención de colaborar, pero es cierto que se va materializando en proyectos de I+D. Cosas cercanas al mercado, pues probablemente tampoco hay tantas ahora, y que sean escalables tampoco hay tantas. Pero ninguna, por ejemplo, está diseñando piezas para las grandes que están ahora construyendo, yo qué sé, ¿cómo los llaman? Las, Electrolizadores. tienen un nombre, los tubos por los que se conduce el hidrógeno, tienen un nombre que, fíjate que lo Mm, digo y lo escribo de veces, pues no se me mm. queda, pero sí tiene un nombre concreto, ¿vale? No sé, se me ha ocurrido eso, pero ¿tenéis alguna empresa que ya esté inmersa en facilitando ese tipo de estructuras o de piezas o de lo que sea? Esto ya es más a nivel, pues eso, de curiosidad. Sí, sí, no, que conozcamos nosotros entre nuestros asociados, te diría que no. Bueno, pues hay que hacer algo para cambiar eso, ¿eh? Sí, claro. Yo quiero que me contéis ya casos concretos de empresas valencianas que ya están ahí metidas pico y pala. Bueno, Sí, pues todo se andará. nos encantaría llevarlo así. Ya te digo, poco a poco es una cosa que Ciencia. estamos dinamizando y seguramente llegará a hacerlo. Sí, sí. Para eso estamos nosotros, para que llegue.
No me cabe duda. Oye, que esto es bastante reciente, ¿eh? Que los valles del hidrógeno están cayendo de este año, en el 2025 y hasta el Exacto. 2026, exacto. O sea, paciencia, no tengo ninguna duda de que llegará. Bueno, ya nos estamos acercando a la recta final del podcast y os tengo que hacer la última pregunta que le hago a todos nuestros entrevistados y entrevistadas. El mensaje final. En vuestro caso, yo lo que quiero preguntaros es qué mensaje os gustaría trasladar al público en general sobre la importancia del tejido industrial y de que sea cada vez más sostenible, con la incorporación o no de hidrógeno verde, ya da igual, pero lo importante que es avanzar hacia una industria descarbonizada. Esto es para el público en general, ¿eh? Ya no os dirigís a empresas ni a vuestros asociados, porque este podcast va dirigido a la ciudadanía. Empieza tú, Claro. Raquel, si quieres, y luego Néstor. Bueno, nos preguntabas en torno Eso, a dos cuestiones, ¿no? sí. A la importancia del tejido empresarial y de la descarbonización general. Sí, bueno, a la importancia del tejido industrial, ¿vale? La importancia a todos los niveles, a nivel social, medioambiental, impacto económico, energético, a todos. O sea, la importancia del tejido industrial, que además en nuestra comunidad es mucho y bueno, y de que sea cada vez más sostenible. La importancia, o sea, ya no vale con tener un buen tejido industrial y potente, ¿no? Es que tiene que ser sostenible en los tiempos que corren. Efectivamente, el tejido industrial es aquello que proporciona riqueza al territorio. Es una riqueza que se queda aquí porque son puestos de trabajo que no son exportables, no son externalizables, no te los puedes llevar a terceros países. Son industrias que fabrican aquí productos que necesitamos aquí y que luego podemos exportar. Entonces, proteger esa industria que tenemos y que es líder en muchísimos aspectos, en muchos productos, en muchos subsectores, tenemos industria líder, pues es clave, porque hacerla presente en la sociedad, el tener referentes, tanto empresas como empresarios, que nos expliquen por dónde han pasado, cómo han crecido esas empresas, cómo han dado trabajo, cómo han dado unos medios de vida, cómo sus familias conocen lo que hacen y cuántos hemos elegido la misma profesión que nuestros padres, que nuestros familiares. Antes casi cualquiera tenía un familiar que hacía con sus manos cosas. Ahora estamos en oficinas y es mucho más difícil de explicar qué hacemos. Y lo que se hace en oficinas y con ordenadores, pues ahora viene la IA. No hemos hablado de la IA y me parece que es otro temazo, pero eso ya para otro podcast. Pues bueno, todo lo que puede hacer o lo que podrá hacer en un futuro. Pero vuelvo a la industria, en algo que son naves industriales aquí, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, que la vemos, que evoluciona con nosotros, que incorpora tecnología, que hay toda una cadena de valor que se va alimentando una a otra, que nos trae tecnología, que va evolucionando. Todo eso es riqueza que se queda aquí y que nos hace más fuertes para todos esos imprevistos que hemos ido comentando, para los apagones, para las tensiones geopolíticas, para las dependencias logísticas. Si somos capaces de tener aquí y de fabricar aquí lo que necesitamos, pues eso nos hace mucho más dueños de nuestro destino empresarial y personal, porque no me parece que haya dos mundos, al final me parece que es el mismo, que es una sociedad que necesita pues de un tejido industrial y empresarial mm, sano y abundante y que se está relacionando continuamente con la sociedad. Me gustaría ver más industria en los medios de comunicación que comentábamos antes. Me gustaría ver más programas de MasterChef en las plataformas, pero no MasterChef, sino el cómo se hace, por ejemplo. El, Ostras, Raquel, el- perdona que te interrumpa, es que me acabas de recordar una cosa. Bueno, a mí los programas que hacía Radio Televisión Española sobre Made in Spain, sobre cómo se hace, me encantaban, no me perdía ni uno, claro, porque eran todo industrias, ¿vale? Siempre claro, eran pymes industriales que te contaban cómo hacían sus productos. Y a mí me claro. gustaba muchísimo, muchísimo. Claro, si es que me parece que los niños son curiosos, que les encanta hacer cosas con las manos, de ver
inventos de destripar cosas. Cuando éramos pequeños lo hacíamos, pero parece que llega un momento en el que ya eso se corta, ya no sabemos hacer casi nada con las manos y es una verdadera pena. Yo decía, quiero un MasterChef industrial, es decir, algo que realmente haga a los jóvenes querer hacer eso, querer hacerlo en casa, experimentar con sus padres, que les cuenten, oye, ¿qué hago? Pues mira, este coche en el que nos estamos desplazando, pues hay un trocito de pieza que hace papá todos los días cuando se va a trabajar. A eso me refiero, interrelacionar todas esas capas de la sociedad y no es una idea nuestra. Al final se ha No, no, demostrado que no es nueva, no es nueva, esas pero es sociedades en las importante. que eso es así son sociedades más prósperas y que tienen mucha más capacidad de adaptarse a todo lo que viene. Y eso, pues, la descarbonización, pues va muy ligada, porque cuando tú tienes una industria fuerte y puede invertir en mejorar y puede incorporar todos esos cambios o esas exigencias legislativas mucho mejor que si tu industria está debilitada, si ya sufre para llegar a fin de mes y mantener la actividad o mantener la plantilla, pues ahí lo va a tener mucho más difícil porque todos lo queremos hacer, pero al final hay que elegir muchas veces en cuáles son las inversiones. Entonces, bueno, creo que ese crecimiento es conjunto y está un poquito en la mano de todos, no solamente en ciertos señores que están en los polígonos industriales, todos tenemos aquí una parte. Pues muy bien, Raquel, coincido. ¿Y tú, Néstor, qué mensaje te gustaría trasladar al público en general sobre Pues, tejido industrial y descarbonización o tejido industrial sostenible? pues me ha encantado lo que ha dicho Raquel, entonces pues la verdad que poco que añadir, pero bueno, pues un poco también coincido en lo de que hoy en día vemos casi todo el mundo a través de pantallas y que es importante saber que al final no, los datos digitales son importantes, pero que sin el sector energético que alimente pues los grandes centros de servidores, sin la energía necesaria para que todo funcione, que está sustentada por otro lado en cosas tangibles como una batería o un electrolizador o una placa solar, nada funcionaría. Entonces, creo que es muy importante ser justos y reconocer la importancia que tiene el sector energético bueno, y cómo estas tecnologías eh, nos permitirían hacer lo mismo que hacemos ahora, de forma que sea, pues, que no perjudique al planeta, que no se agoten recursos escasos como por ejemplo en el sol, pues es cierto que aquí pues, en España no, tenemos muchas horas de sol, que por otro lado nos trae como fuente de ingresos el turismo, pero que, bueno, que no deja de ser algo más que no arraiga tanto la riqueza en el territorio, que también cuesta que atraiga inversiones más a largo plazo, más allá del sector inmobiliario, por ejemplo. Y creo que es importante, pues eso, cuidar como si fuese oro el tejido industrial, ¿no? Por otro lado, favorecer que los procesos que hace los haga de forma más limpia, ¿no? Entonces, pues eso, y un poco al hilo de lo que decías de los programas estos, yo recuerdo en mi infancia de verlos, me encantaba, la verdad. Y creo pues me he visto en El Niño Curioso y lo veo hoy en mis hijos que ven, hay un programa en la tele que es Forjado a Fuego, que les encanta y luego encima cogen toda la terminología y les gusta un poco, pues luego se ponen a jugar y dicen, mira, tiene delaminaciones y palabras muy... Y me encanta cuando los veo jugando a eso. Entonces, creo que es importante resaltar la importancia de las cosas tangibles y de todo lo que al final nos hace vivir como vivimos, que al final la energía es un pilar fundamental y las cosas tangibles sustentan la energía. Pues mientras os escuchaba, Raquel y Néstor, me venía a la mente que quizás todo esto que estamos comentando sea algo cultural. Mirad, los japoneses, que es una cultura que yo admiro mucho, tienen un rito, una tradición que aún se practica a día de hoy. En las empresas industriales, cuando se va a desechar una máquina a la que han estado sacando partido durante años y puede que lustros, les hacen una ceremonia.
pero una ceremonia, ¿eh? O sea, la veneran, le muestran sus respetos, sí, desde el CEO, desde los dueños de la empresa, los CEOs, los altos directivos, hasta el último empleado, hacen un pequeño ceremonial y le presentan sus respetos a la máquina por el trabajo prestado. Mirad, a mí eso ya me parece lo más, porque más allá de, en fin, de la parte, digamos, más, iba a decir teatral, pero bueno, de la parte de atrecho, ¿no? De, jolín, madre mía, les hacen como una especie de ritual y tal. Es el respeto, es lo que simboliza el que hagan eso. Bueno, es que me parece precioso. Es que esa cultura, así tenemos tanto que imitar de los japoneses a nivel industrial, jolín. Gracias a ellos son los que han inventado todas las tecnologías del Lean Manufacturing o del Kaizen o de las 5K, yo qué sé, un montón. Yo no soy una experta, pero vamos, no hay nada que no hayan hecho ellos ya. Sí, ciertamente. Son dignos, es ese respeto y esa veneración, como tú dices. Ellos, bueno, en Japón, para que te nombren maestro de algo, tienes que haber justificado 60.000 horas de práctica. 60.000, que me traiga un documental que me pareció maravilloso, entero, que te explica cómo es el proceso. Es decir, aquí hay algo cultural, hay algo que va con la propia sociedad y la educación. Y no sé, creo que está muy relacionado con lo que estábamos hablando hoy pues nosotros estamos muy desvinculados de todo eso. Los niños no saben cómo se fabrica una sartén, ni cómo se fabrica un coche, ni cómo se hace una cadena, no saben nada. Se deben de pensar que vas al Carrefour y la compras, o al Amazon, ahora en Amazon. Sí, sin duda, claro que sí, qué bonito, sí. Sí. Bueno, pues Raquel y Néstor, ha sido un placer conversar con vosotros. Ha sido una entrevista súper interesante. Os agradezco muchísimo que hayáis compartido vuestro tiempo y vuestro conocimiento con toda la audiencia. Y bueno, confío en que haya una segunda parte del podcast en la que me traigáis novedades y ya me podáis contar que empresas asociadas vuestras pues ya tienen una vinculación un poco mayor con el hidrógeno verde, con toda la estructura y con toda la tecnología y que esa cadena de valor pues ya está con manos a la obra, como se suele decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Muchas gracias por este ratito. Bueno, la descarbonización de la industria no será posible sin sectores como el metal. Nos ha quedado muy claro. Desde Valmetal, Raquel Aliaga y Néstor Arroyo nos recuerdan que el hidrógeno renovable no es solo una tecnología del futuro. Es una herramienta que ya puede empezar a integrarse en la estrategia de las empresas industriales, siempre que se haga con conocimiento, innovación y colaboración. La transición energética necesita industria y la industria necesita asociaciones que ayuden a recorrer el camino con criterio, realismo y visión de largo plazo. Muchas gracias, Raquel y Néstor, de nuevo por compartir vuestro tiempo y vuestro conocimiento con todos nosotros. Y a ti que nos escuchas, gracias también. Recuerda que puedes apoyar nuestro trabajo suscribiéndote a nuestro Spotify, YouTube o nuestra newsletter. Hasta el próximo episodio. Un saludo y feliz día.